Soy vicepresidente de la Asociación Cultural Hijos de Desmar en Cataluña. Y entonces el motivo de esta reunión, celebración o evento es la presentación del libro Maletas de cartón de nuestra autora, paisana y amiga, Teresa Fontes. Agradecer la presencia de Jordi García, vicepresidente de la Asociaciones Culturales del Hospitalet, y agradecer la presencia de todos los miembros asociados de esta asociación y amigos y interesado en el asunto de la inmigración y del libro en concreto. Soy muy breve, simplemente darles las gracias por su presencia y a continuación pues le paso la palabra a Natalia Fernández, que versará sobre el asunto sobre el libro de Maletas de cartón. Gracias. A ver si la tecnología no nos la juega y si no, imaginación al poder. Buenas tardes, espero que se me oiga bien. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero agradecer a Teresa la confianza que ha depositado en mí para tamaña responsabilidad de presentar su libro, porque claro, si uno presenta su propio libro dices, bueno, me relajo un poco y no pasa nada, pero presentar un libro de alguien y de alguien querido como es Teresa, querida al menos en la distancia, ahora lo explicaré, pues es un asunto un poco más arduo. Se oye poco, ¿eh? ¿Se oye poco? Igual. No, estoy casi comiéndome el micro, pero bueno, igual se puede subir un poquito. Sí. Creo que son de a ver si ahora sí, ¿verdad? Sí. Ahora me oigo incluso hasta yo, que hasta ahora no me estaba oyendo. Gracias, por supuesto, también a todos los presentes por estar aquí. Gracias también al Centro Cívico San Ildefons por acogernos, ¿no? Quisiera empezar reseñando muy brevemente, porque es que creo que la protagonista es Teresa y no soy yo. Por lo tanto, yo solamente voy a enmarcar un poco a la protagonista y meterla de lleno o encararla un poco a su propio trabajo. Yo a Teresa la conocí, no era capaz de recordar ahora el tiempo y ahora alguien me ha metido de golpe en el túnel del tiempo de verdad, ¿no? Hace 10 años, en la presentación de su libro Al hilo de la conversación, que era una recopilación de testimonios de mujeres del campo. Pues ahí nos conocemos, luego mantenemos una relación discontinua, casi siempre no siempre virtual. Y quisiera destacar de Teresa una característica que a mí es de las que más me ha llamado la atención, ¿no? Que es una mujer hecha a sí misma. Dicho así parece casi un tópico, pero yo creo que en una sociedad donde hemos perdido el sentido, digamos, de lo que vale el esfuerzo, de lo que vale conseguir las cosas, pues un ejemplo como el de Teresa me parece que vale la pena destacarlo. Es decir, ella se reivindica además, y con toda la razón del mundo, ¿no?, como una universitaria tardía, es decir, que empieza sus estudios universitarios una vez que ya ha tenido su primer hijo. Todos sabemos que no es fácil ser universitario, pero mucho menos fácil es ser universitaria ya mujer adulta y con responsabilidades de madre, ¿no? Por lo tanto, ella entra tarde en el mundo universitario y entra con buen pie, como no puede pasar de otro modo con la gente que pone empeño y que cree en las cosas que hace, ¿no? Porque hay como una especie de... Creo que el destino a veces da como esta especie de respuestas mágicas, ¿no? Es decir, pones todo tu empeño en algo y el destino te corresponde con una generosidad que a veces parece, uy, pues el destino se ha portado bien conmigo. No, el destino te ha correspondido en la justa medida en que tú también te has portado bien con él. Es como una especie de juego justo, de fair play, ¿no? Entonces,
destacar esta faceta de Teresa, destacar el hecho de haber sido universitaria la mete de lleno también a dar clases en el mundo universitario, en algo para lo que no se había formado, porque ya se había formado en Geografía e Historia, se había licenciado en Geografía e Historia, y si no recuerdo mal, das clases en asuntos sociales, ¿no? En la Escuela de Trabajo Social, ¿no? Es decir, que asume además el reto de entrar en un mundo laboral que en principio no tiene nada que ver tampoco con su formación. Yo creo que Teresa es una persona dotada de una capacidad para la curiosidad especial. Es decir, cuando digo especial quiere decir que tiene dos elementos detrás muy importantes, ¿no? Que son la sensibilidad y la inteligencia, sin lo cual la curiosidad tampoco tendría demasiado sentido. Y eso hace que ella pues emprenda varios trabajos pues de corte antropológico, como es este, ¿no? de corte etnográfico, en el que explora sobre todo pues la vida de los demás, ya sea de las mujeres del campo, ya sea el caso de los emigrantes de Bedmar en los años 60 y 70, como en el caso que nos ocupa. ¿Cuál es el caso que nos ocupa? Bueno, pues este libro precioso, editado magníficamente, por otro lado, que se titula Maletas de cartón. Yo debo decir que a mí el título además ya me ha subyugado desde el minuto uno, porque podía ser maletas de cualquier otro material, pero no. Es de algo tan humilde, tan perecedero y al mismo tiempo tan cálido como es el cartón. Es decir, el cartón abriga cuando no tenemos otra cosa, y el cartón también es lo primero que se deshace cuando tampoco tenemos otra cosa, ¿no? Pero el cartón muchas veces ha sido el cobijo, ya sea casas de cartón, ya sea la gente que vive en las calles acartonada, en el sentido más literal del término, es decir, entre cartones, ya sea porque ahí metemos también nuestros recuerdos, como en este caso los pocos que tenemos, las pocas pertenencias, y nos las llevamos a otra parte. Y según leía el texto también pensaba lo importante que eran los materiales, las materias primas en este libro, porque las maletas son de cartón, pero luego pensaba, la gente es de esparto, es decir, gente de esparto, es decir, gente dura, gente que dobla pero que no parte, son los que han salido de un pueblo minúsculo, perdido por ahí, por la provincia de Jaén, y vienen la mayoría de ellos en busca pues de un futuro incierto, que en el mejor de los casos se justificaba porque había ya alguien que había llegado antes, porque en estas cadenas migratorias son así, siempre hay alguien que antecede a alguien y que va tirando, y así la historia luego empieza a reproducirse y empieza a tener sentido también en otra parte. Por lo tanto, este libro es un homenaje, yo creo, que a esas personas que han ido tirando del hilo de sus vidas metidas en cajas de cartón, en maletas de cartón, y que han ido formando aquí una comunidad parecida, parecida, cuando digo parecida quiero decir que recuperan el alma de aquello que habían dejado. O sea, cuando uno se junta con sus semejantes es con la idea de recuperar ese alma, o por lo menos con la idea de no perderla del todo, ¿no? Y lo que hace Teresa pues es hacer ese ejercicio de recuperación de la memoria, escuchando a voces que son muy parecidas a la suya. Me refiero a que son historias que podrían ser la suya propia, y de hecho su propia voz a veces se entremezcla en el texto, y queda claro que ella también podría ser una de sus propias entrevistadas o entrevistados. Como dice Teresa, la memoria no es nunca un duplicado del original. No, desde luego, la memoria siempre es creativa, y habría que decir por fortuna, ¿no? Si no, todos estaríamos condenados a tener destinos idénticos, historias idénticas y guiones que se repiten, y por fortuna no es así. Nunca se repiten las historias, nunca son las mismas, nunca son los mismos tonos, nunca hay nada que sea idéntico a sí mismo. La memoria no es aquello que recordamos, sino aquello que vamos creando a medida que vamos evocando y a medida que tenemos también un interlocutor que es cómplice y que nos consiente precisamente ese acto de la
de la evocación. Yo creo que en este sentido este libro es un gran logro, y solamente ya por eso, por esa dignificación de quien habla y de quien escucha, ya vale la pena su lectura, porque hay algo muy difícil en la recopilación de las historias orales, y es que es realmente un reto el no hablar desde un pedestal a alguien que está un poco más abajo, es decir, el entrevistador frente al entrevistado. Y sin embargo aquí no hay diferencia. A veces se confunde la entrevistadora con los entrevistados, o sea, las más de las veces se funde, lo que quiere decir algo también mucho más importante. Y aquí es donde está lo que yo decía antes de una persona curiosa, sensible, inteligente, ¿no? Que es capaz de mirar a los ojos de quien le está hablando a la misma altura, y es capaz también de escuchar a su misma altura, ¿no? Yo creo que si a alguien lo miras a los ojos, lo dignificas y lo reconoces. Y yo creo que esto es uno de los grandísimos méritos de este libro, que por lo demás tendrán que descubrir ustedes mismos, a lo que les invito. Y luego también decir, por último, que no solamente reivindica la cuestión de la memoria, sino que reivindica algo también muy importante, y es cómo construimos nuestra identidad o nuestras identidades, porque siempre son muchas, no es una. Es decir, las vamos sobreponiendo como capas de cebolla. Quiero decir que en la capa última estará ese esparto del que procedemos, aunque lo cubramos luego de maderas nobles, pero ahí está el material del que procedemos. Por eso insisto en la cuestión de la metáfora también de los materiales, ¿no? Y al final uno va sumando identidades, es decir, sumando Ítacas, como decía el poema de Cavafis, ¿no? Y al final, cuando regresas, es cuando entiendes, como dice Cavafis también, lo que valen realmente las Ítacas. Muchas gracias. Hola, ¿se me oye, no? Gracias, muchísimas gracias, Natalia. Bueno, me ha encantado tu introducción, la verdad, muy bonito y me ha emocionado, claro. Y además lo del esparto, realmente has encontrado una metáfora ideal, porque es verdad que los bezmareños somos un poco de esparto, ¿eh? Es verdad. Bueno, antes de que empecemos las dos a hablar aquí, yo es que no sé qué decir, porque estoy tan sobrepasada de las personas que han venido hoy aquí, porque mis paisanos, los que están en el libro, es casi normal, vamos, normal que estén aquí, ¿no? De todas maneras, por supuesto, mi agradecimiento, y sobre todo a la asociación que ha montado todo esto, que habéis tenido muchísimo trabajo, mucho más de lo que hubiéramos querido con los libros, y bueno, ya lo sabéis vosotros. Entonces yo estoy muy agradecida a todos vosotros, pero luego cuando veo las caras de la gente que hay aquí, es que aquí está mi vida, o sea, aquí está mi vida entera, la de allí y la de aquí, porque estáis todos los que son, y eso de son todos los que están también, ¿no? Entonces es todos los aspectos de mi vida, todos los espacios que yo he ido ocupando en mi vida están aquí representados, incluso algunos que ni siquiera esperaba, porque últimamente, pues bueno, Facebook también es un espacio que ocupo, y hay personas que han venido que me conocen de Facebook, o sea que realmente estoy sobre todo es una alegría que no sé cómo lo voy a agradecer, o sea, es que no lo sé, pero de verdad estoy súper agradecida, y si algo recibo yo de los libros que escribo es ese cariño, ¿no? Mucha gente se piensa que yo a lo mejor me gano la vida con esto. Bueno, Natalia, que es escritora, sabe que con esto no nos ganamos nada. Lo que nos ganamos es el cariño de la gente, y yo eso pues lo agradezco muchísimo, lo necesito, como todos necesitamos que nos quieran, ¿no? Pero hoy de verdad a todos, muchísimas gracias. O sea, no tengo más que decir. Y ahora sí que vamos a ver, Natalia y yo vamos a hablar del libro juntas, las dos,
vamos a establecer un diálogo, ¿eh? Y vamos a hablar de ese tema. Pues a ver, la primera... A mí me parece que una de las preguntas obligadas, no digo que sea la primera, pero bueno, una de las preguntas que sirven para enmarcar cuando me recupere Teresa de la conmoción, pero para que tengamos también un poco una idea de su proceso, quisiera saber qué te motiva, o sea, cómo empieza este trabajo, cómo empiezas la investigación. Ya no digo los pormenores de cómo llegas a tus interlocutores, sino qué te mueve, o sea, cómo empiezas, cuál es el detonante primero para poner en marcha este trabajo. Antes he hablado de todo el mundo, pero se me ha olvidado lo más importante, que es mi hijo. Para mí es súper importante, él lo sabe, que esté él aquí hoy, porque no está ni mi marido ni mi otro hijo por razones particulares, y que él haya venido para mí es muy, muy importante. Te quiero mucho, hijo. Y ahora sí que paso a contestar. Vamos a ver. La motivación es que yo este libro está un poco dentro de ese contexto, de ese proceso que yo he seguido en los últimos años de mi vida, desde que aterricé en Andalucía, después de 40 años aquí, de recuperar la voz de los sin voz, ¿no? Entonces empecé por las mujeres del campo. O sea, no es ninguna casualidad que todo tenga que ver con mi origen. O sea, yo al llegar a Jerez necesitaba recuperar mi origen, y la forma que encontré primera fue trabajar con mujeres del campo y que me explicaran cómo habían sido sus vidas, porque para mí eso era como recuperar mi propia vida, ¿no? Entonces, de ese tema yo he publicado 2 libros y he hecho muchos trabajos que no están publicados, pero este de la inmigración era como una asignatura pendiente. Yo siempre explico que cuando fui a la universidad, que tenía 27 años, yo estaba acomplejada, como muchos de los que emigramos. La gente que emigra, para integrarse en una nueva sociedad, tiene que hacer un gran esfuerzo. Y yo era una pueblerina acomplejada. Pero me empeñé y me fui a la universidad. Y cuando yo fui a la universidad, me di cuenta que aquello que yo consideraba algo casi vergonzoso, que era ser hija de un campesino, no era para avergonzarse, porque justamente fue en la universidad donde yo adquirí ese valor y identifiqué una identidad, ¿no?, que antes no había considerado, digamos, valiosa, ¿no? Allí fue, pues en las clases de historia y de antropología, donde me di cuenta que también ser de pueblo tenía un valor, porque todas las culturas, de hecho la palabra cultura para mí adquirió también un nuevo color, ¿no?, que cultura era todo lo que yo había visto en mi pueblo hacer a la gente, hacer, decir. Y ahí fue donde yo empecé como a pensar sobre mí misma de otra manera. Primero me vi desde los ojos de los demás, ¿no?, y empecé a pensar que, bueno, que yo tenía que valorar eso. Y ahí empezó ya mi trabajo de recuperación de memoria de muchos inmigrantes. Yo prácticamente todos los años de mi carrera hice investigaciones, también con entrevistas a inmigrantes andaluces. Yo estaba muy obsesionada con ese tema, porque formaba parte de mi identidad el haber llegado aquí y sentirme que era otra cosa, ellos y yo, ¿no? Y ese ellos y yo quería sacarle todo el partido que fuera. Y ahí empecé yo ya. Pero claro, ya, digamos, dedicar un tiempo a trabajarlo como lo he hecho ahora, yo necesitaba estar en la situación que estoy ahora. Cuando llegué a Jerez, yo ya he trabajado un poco por mi cuenta y tal, y cuando ya me he jubilado, he tenido el tiempo suficiente, he tenido la formación suficiente, la experiencia suficiente y el coraje de decir, me pongo, esto lo hago. Y esa es un poco
O sea que en el fondo este trabajo sale de una reconciliación con tu propia identidad y con tu propio pasado, ¿no? Es decir, que a partir de ahí haces un proyecto de vida, de unos orígenes de los que en principio has renegado, pero que luego has pasado el resto de tu vida, curiosamente, volviéndolos a buscar y a reivindicar, Exacto, ¿no? exacto. Es decir, que yo al llegar a Andalucía, yo voy a Andalucía un poco como buscando ese origen, volviendo a ese origen, no a mi pueblo, pero a otro sitio que también era Andalucía, y yo quería vivir Andalucía, porque 15 años no es nada. Yo me fui con 15 años, me vine con 15 años. Entonces yo necesitaba vivir lo que era vivir en Andalucía. Y volvimos a Andalucía. Y ahí era como volver, lo que tú dices, recuperar eso que yo había sido, y que hay cosas en las que era poco consciente y que me hice muy consciente. Por ejemplo, con las mujeres del campo, yo recuerdo que en los trabajos con ellas de recopilación he cantado, he bailado, he hecho cosas que eso lo cantabais vosotros también, pues yo también lo cantaba, y ahí me ponía a bailar con ellas, a cantar. Era recuperar mi propia identidad también, sí. Y un trocito de infancia que por ahí te habían quitado, ¿no? También Sí, la infancia. Sí. Has dicho una cosa interesante. Bueno, con esto ligo con lo segundo que te quería preguntar, ¿no? Que tiene que ver un poco justamente con lo de las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres con las que tú hablas, que se reivindican un poco también a sí mismas como doblemente explotadas, cuando no triplemente o cuádruplemente explotadas, ¿no? Y ese es un punto que sí que me gustaría que abundaras un poco más, pero también vuelvo un poquito atrás en lo que tú decías ahora, ¿no? Porque has dicho así como un apunte como al desgaire, y lo quiero recuperar un poco, porque tú decías era ellos, ahí estaban ellos y aquí estaba yo, es decir, había un nosotros, había un ellos, y yo me gustaría que tú en esto también dijeras algo más, porque yo creo que ahí justamente está uno de los nudos gordianos de las identidades, ¿no? Claro, yo no me había dado cuenta que era lo que era hasta que no me vi a otras personas que eran diferentes a mí. La diferencia se ve cuando estás viendo que los demás hablan de otra manera, viven de otra manera, tienen otros valores. O sea, cuando te hacen ver que tú hablas de una manera rara, ¿no? Cuando incluso solamente con el vestido, ahora, eso lo he dicho muchas veces, ahora no hay gran diferencia entre ser de pueblo o no ser de pueblo, todo el mundo viste homogéneamente, pero entonces venir de un pueblo es que se te veía venir a 3 kilómetros, o sea, es que yo era lo más cateto que te podéis imaginar, ¿no? Ojo, y en la Barcelona de los años 60, que tampoco era un desfile de modas, bueno, tampoco, pero es igual, pero encima de que mi madre era muy atrasada en esas cosas, no me dejaba llevar minifalda y cosas de esas, pues yo iba como podía, ¿no? Entonces, hasta que yo ya empecé a comprarme cosas y tal, pero veníamos con lo puesto, veníamos con la maleta de cartón. Entonces, yo recuerdo sobre todo eso, que yo era diferente. Además, depende de donde vayas a trabajar, eso también se ve mucho en el libro. La gente que vino y se fue a trabajar o a una obra o a una SEAT tiene más o menos un grupo que tiene muchas semejanzas, ¿no? Pero es que yo voy a caer a una oficina, y en esa oficina eran todos de aquí. Entonces eran niñas que ya se iban de vacaciones. Para mí eso de irse de vacaciones era una cosa, vamos, es que eso era una cosa tremenda, ¿no? Se iban de vacaciones, iban vestidas que no veas, hablaban catalán, por supuesto, y para mí era eso, un espejo. Y ahí fue donde yo, pues claro, me di cuenta que yo era diferente, yo era diferente, y esa diferencia me hacía sentir mal. Me hacía sentir mal y hacer el esfuerzo porque no se me notara. De hecho, aquí está mi prima Marina, que la quiero nombrar en este momento, porque ella en el libro dice una cosa muy bonita, y es que a ella, que trabajaba en una peluquería de la zona de Sarriá, no se le notaba mucho porque es muy callada. Entonces, ella, como es muy callada, todas las señoras que eran señoras muy fifis de la zona esa, la trataban muy, muy bien. Ella era una niña monísima, por supuesto, más mona que yo, y además eso, ella era callada.
Entonces, pero eso que ella resalta es porque, además de que ella era callada, intentaba que no se le notara quién era, ¿no? Y eso me pasaba a mí. ¿Qué pasó? Que en muy poco tiempo yo perdí el habla de Bernard. Yo lo perdí muy pronto porque me di cuenta que era una defensa, o sea, había que defenderse, ¿no? Y entonces ya me puse a hablar, como dicen en mi pueblo, fino. Fino. Y lo de las mujeres, volviendo un poco a lo que comentabas, Nadia. Las mujeres de este libro, tanto las que han intervenido como las que hablan, como las madres de las que han intervenido, son de armas tomar, ¿no? Eso también es una seña de identidad de Bernard, ¿no? Casi todos los hombres hablan de que sus madres eran las que llevaban las cosas de la casa, ¿no? Y Marta es la que dice siempre que su madre era de puertas para adentro, era la que mandaba. Y también en ese libro, Isabel, mi hermano y yo, ha dicho lo mismo. Sí, pues de puertas para adentro su madre era poderosa, porque de puertas para afuera no se podía ser poderosa, porque estaba mal visto, ¿no? De puertas para afuera, pues... Entonces, hay mujeres en esta... Ya hay 2 o 3 familias que queda muy claro en el libro que ellas fueron las pioneras, la madre de Bárbara, por ejemplo, ¿eh? La madre de Bárbara es impresionante, es una señora que viene casi con 60 años y que se tiene casi que pelear con su marido para que venda los mulos y se viene aquí porque sus hijos tenían que tirar adelante, y era una señora muy mayor ya. Bárbara hace otro tanto que también ya tenía su edad, y mi madre, si mi madre no tira para adelante, mi padre se queda allí tan pancho, ¿eh? No. Es decir, que las madres de Bernard son mujeres que han trabajado muchísimo, ¿eh? y que son muy pioneras a la hora de salir, porque para ellas era muy importante que sus hijos tuvieran otro futuro que el que habían tenido ellas. Los hombres del campo son más conservadores, conformistas con el destino. Es como si que hay un destino, ¿no? Entonces mi padre siempre decía, bueno, mi padre siempre vivió del campo y yo también, pues ¿por qué mi hijo no puede vivir de eso? No veía qué problema había, ¿no? Y mi madre se lo subía a vivir rubina, como dicen, ¿no? Porque ella lo que no quería es que su hijo fuera al campo. O sea, el campo era lo más tirado en ese momento. Era muy, no sé, muy desprestigiado, estaba muy desprestigiado. Entonces estas mujeres realmente vale la pena reivindicarlas, ¿eh? Es curioso porque en todas ellas me estoy dando cuenta de una dimensión que no me había percatado, ¿no? Cuando dices que de puertas para adentro la mujer era la que dominaba, tu prima que no hablaba para no hacerse notar, hay como una especie de silenciamiento en un momento dado. O sea, veo esto en común, ¿no? O sea, que aunque las mujeres tengan un cierto poder y todo esto, resulta que tienen que hacer como que hacer que son tienen que hacer ver que son lo que no son realmente. Es decir, o como que tienes menos poder, o como que no vienes del pueblo, o como que no. Pero siempre estás en una situación en que se exige un cierto fingimiento, ¿no? Hombre, muchas que estáis aquí lo sabéis, como nuestras madres, cuando les pedíamos algo, siempre decía, a ver lo que dice tu padre. Pero era lo que decía ella. Entonces, a ver lo que dice tu padre era de puertas hacia afuera, era lo social, era lo que se esperaba de una familia. El rol del hombre era de que de puertas para afuera era él el que decidía y el que mandaba. Pero una decía, Micaela no está aquí, decía, bueno, pero cuando ella quería algo, es que lo de mi padre ya se lo saltaba, decía no. Pero en general era así, la mujer tenía poder de puertas para adentro y evitaba al máximo que desde afuera, ahí en lo social, se la tachara de alguna manera de que su marido era un calzonazos porque ella mandaba. Eso es antropológico. Eso es antropológico y casi biológico. Sí, es decir, voy a ver qué opina tu padre, a ver qué dice tu padre para hacer yo luego lo que me da la gana, ¿no? En parte ese era un poco el principio general, ¿no? Hay cosas que me llamaron la atención en el libro, algunas simplemente anecdóticas, o sea, la importancia que podía tener, por ejemplo, la vanguardia. Es que ahora lo digo ahora que los periódicos no tienen el más mínimo valor y menos para encontrar.
ya no tienen valor para informarse en general, con que muchísimo menos para encontrar trabajo, ¿no? Entonces, que la vanguardia haya sido realmente un elemento, hombre, pues yo diría que muy central, ¿no?, en la vida de la emigración y en su integración y en la búsqueda de trabajo, pues es algo que me ha llamado poderosamente la atención. Sí, hasta tal punto me parecía que era un tema importante que he puesto el trozo ese de la vanguardia ahí, porque es verdad, cuando tú llegabas aquí lo primero que hacías era comprar la vanguardia y había hojas y hojas y hojas y hojas de ofertas de trabajo, ¿no?, que se le llamaban demandas, ¿no? Entonces había como dos fórmulas para buscar trabajo. Una era la vanguardia y otra eran los paisanos, ¿no? Entonces, esos eran los dos caminos, digamos. Pero la vanguardia era una cosa importantísima. Es que tú ves la vanguardia de esos años y es que era tremendo, ¿no? Y luego eso, ya después de la vanguardia, era el paisano que se ha ido a no sé qué obra y allí faltan peones, el otro que está en la SEAT y puede traerme la solicitud. Era yo, por ejemplo, que estuve en una fábrica, bueno, en una empresa de confección. Yo entré allí en esa empresa de confección, en la oficina, porque mis primas cosían en esa empresa de confección. Y eso fue de un día para otro. Mis primas consiguieron que yo hiciera una entrevista y entré en la oficina, pues, de aspirante, que se llamaba aspirante administrativa, ¿no? Y entonces, pues nada, bueno, eso fue, solamente me hicieron una entrevista, nada, de nada, y yo no tuve que hacer ningún esfuerzo. Fue a través de, es decir, que era importante también quién te presentaba, ¿no? Y así entré yo también a trabajar. Sí, me imagino, tú lo describes muy bien, o sea, estas cadenas humanas, o sea, lo que íbamos diciendo antes, de alguien que arrastra a alguien y trae a alguien, pero claro, cuando te das cuenta, y hay unos espacios que estáis ocupando una comunidad determinada que ya funciona como comunidad, también en el sentido solidario, que eso es una cosa que me llama la atención y que funciona no solamente por lo que veo en la cuestión del trabajo, que es una obviedad, sino también incluso en lo de las casas, en lo de compartir casas, que es algo que tú también describes. Sí, lo de la vivienda era muy importante, además es una cosa que todo el mundo destaca en este libro, ¿no? Cuando, sobre todo el tema de compartir una vivienda entre 5 familias, cosa que en este momento, pues sabéis que se produce entre todos los emigrantes que vienen ahora, y eso mucha gente lo ha explicado. De hecho, tanto en la empresa donde yo trabajaba coincidimos, pues por lo menos 15 o 16 mujeres, todas, y incluso mi hermano también y mi padre, del mismo pueblo, que era todo también una red, ¿no? Como en ese piso que yo hablo de Horta, un piso de Horta, donde fuimos pasando, cuando unos se iban de la habitación, llamaban a otros y íbamos pasando. Era un piso que tendría pues 120 metros, era grande, tenía 5 dormitorios y cada familia de 5 personas por lo menos teníamos una habitación. Nosotros éramos 5 y teníamos una habitación solo. Allí estábamos 25 personas en ese piso de Horta. Un piso estupendo, de verdad, era un piso muy grande con un gran comedor. Y yo siempre he resaltado en el libro el valor que tiene la convivencia en ese piso por las mujeres, por las madres. Porque esas madres tenían que compartir una cocina para 5, ¿no? Teníamos un baño también solo, 5 mujeres cocinando allí, y allí no se oyó nunca una voz. O sea, eso fue una lección de convivencia, y eso muchos lo resaltan. Sí, yo estuve en el piso de Horta, yo también estuve en el piso de Horta, hasta que teníamos dinero suficiente para vivir solos de alquiler o comprar el piso, que era el paso fundamental de todas las familias, el objetivo. ¿Y tú crees que se ha perdido ese sentido, digamos, de esa convivencia, de esa solidaridad, de esa capacidad, digamos, de organizarse armónicamente? No sé qué decirte. Ahí te estoy pidiendo tu opinión, o sea, que te mojes, vamos. La verdad es que no lo sé. Yo supongo que ahora somos más individualistas en este momento, cuando todo el mundo ya ha conseguido lo que deseaba y tiene su casa, su trabajo, sus comodidades, etcétera. Ya yo creo que cada uno busca más su propio bien, digamos,
y el bien comunitario queda desdibujado, ¿eh? Yo creo que ahora no somos tan solidarios como éramos cuando no teníamos nada. Ahora tenemos todos muchas cosas, ¿no? Y poca solidaridad. Exacto. Antes éramos trabajadores, éramos de clase trabajadora, ahora no, ahora somos de clase media. Hay muy poca gente que diga yo soy de clase trabajadora. Ahora nos hemos vuelto todos de clase media. Y cuando ya eres de clase media, ya lo mío es mío, ¿no? Sí, ahora que tocas lo del tema de clases, me pareció muy interesante ver que aunque presentas una imagen, hombre, no te voy a decir homogénea del pueblo, porque no es homogénea en ningún caso, ¿no? Quiero decir que aunque no sea más que porque hay diferencias gremiales y todo esto, bueno, no es una imagen homogénea. Pero hay como una especie de hilo que os unía a todos, que es la pobreza, ¿no? Pero me sorprende encontrar que dentro de esa pobreza pues hay también grados, es decir, está la casta de lo que podríamos llamar los intocables, ¿no? Los morroneros, por ejemplo, ¿no? Sí. Es decir, que está el jornalero que por pobre que sea no es morronero, ¿no? Es decir, que hay como una gradación dentro de la pobreza y por lo tanto también entiendo que afecta también las percepciones que unos tenían de los otros y las relaciones o la interacción que se podía dar entre las diferentes personas, ¿no? Y al mismo tiempo también está esa clase media a la que tú aludes ahora, ¿no? Algunos que se definen como clase media porque son comerciantes, pero que al mismo tiempo tienen conciencia de ser pobres porque no pertenecen a la clase de los ricos, ¿no? Entonces de verdad que es un juego muy interesante de las clases sociales y me gustaría que explicaras un poquito más sobre este punto. Claro, a ver, por un lado está mi propia percepción y mi propia historia que, hombre, condiciona mucho cómo veo yo el tema, ¿no? Eso está clarísimo. Yo tengo una conciencia de clase bastante marcada. Yo creo que estoy muy condicionada por lo que yo viví como clase, digamos, de campesino, de pequeño campesino, ¿eh? Que no era la clase más pobre, pero bueno, eso a mí me ha condicionado la manera de mirar, ¿no? Pero aparte de eso, lo que ellos han dicho es muy importante, que es lo que yo quise hacer, que ellos mismos dijeran quiénes eran los ricos. ¿Quiénes eran los tal? Entonces, aquí he conseguido, sin proponérmelo, porque yo no hice primero un proyecto diciendo, a ver, voy a coger 10 que sean de clase tal, 4, no, fue de forma casual que aparecieron en realidad todos los grupos, menos los ricos no están, pero sí están unas clases medias más urbanizadas, porque no se dedicaban al campo y se dedicaban al comercio sobre todo, ¿no? Esas clases medias también hay grados en ese grupo. Entonces, luego están los que tú dices, los intocables del morrón. Tenemos en concreto Francisco, que no creo que tenga ningún problema de que hable de él, porque Francisco habrás leído que él pedía por las calles para poder comer. Entonces, esa historia fue una historia muy triste para mí. Yo lloré con él mientras recuperaba esa historia. Ese era el morrón, ¿no? Y luego, dentro de lo que tú dices, estaban los pequeños propietarios, como era mi familia, que podíamos sobrevivir, ¿no? Que mi padre casi no tenía ni que trabajar para otros, porque con lo que él tenía nosotros podíamos tirar. Pero tirar significa que muchas veces no podíamos comprarnos ropa, ni zapatos, íbamos muy pobremente. Mi madre hacía todo lo posible porque fuéramos bien, pero muchas veces no podía, ¿no? Y luego están las personas que podían hacer, a lo mejor tenían propiedades ya medianas, ¿no? Que estos se definen a sí mismos, una persona que hay aquí, no lo voy a nombrar ahora, ya lo sabrá, se definen como ¿cómo decías, Bárbara? Como que ellos tenían muchas propiedades o unas propiedades ya interesantes, pero que no se consideraban ricos, ¿no? Que tú decías, pero los ricos eran otros, ¿no? ¿Rico? No. Que no me ha faltado nunca todo lo necesario y lo importante que hay en la vida, pero de riqueza nada. Y trabajar mucho.
Entonces eran personas que tenían bastantes propiedades, pero que ellos tenían que trabajar para, o sea, sacarlas adelante. Incluso tenían personas a sueldo. De recolección, pues necesitaba mujer. Exacto, y podían pagar sueldos para la recolección de aceituna, ¿no? Y yo también podía que mi hija vino de aquí, vamos, otra con el bachillerato hecho. Bueno, pues, o sea, un poco el abanico era el comerciante, otro comerciante, que también son comerciantes, gente que tenía propiedades medias, pero que sobre todo lo que no podían era reproducirse, digamos, con una cierta idea de progreso para los hijos. Podían reproducirse, pero solo reproducción de la misma situación, que era el caso de mi familia, ¿no? Incluso de familias como Bárbara, ¿no? Para que pudieran los hijos estudiar, había que saber, porque ya allí no había más posibilidades, ¿no? Mi hija ya estaba fuera. Entonces, esta era la estructura de clases del pueblo, que ha salido de una manera casual de todos ellos. Y todos ellos pueden nombrar con el nombre, sobre todo con el mote, ¿no?, a la gente que se consideraba rico, ¿no? Que yo pienso que no eran tan ricos en cuanto a tener mucho dinero, sino al estilo de vida. Eran gente que tenía un estilo de vida diferente al nuestro. Eran urbanos, digamos. Y sus hijos podían salir a estudiar. Claro, a la capital. Exacto. Otra cosa que me llama la atención del libro, y sé que no es una singularidad posiblemente de Mar, sino de cualquier pueblo de la España, iba a decir rural, pero me atrevo a decir que parte de la urbana también, quizá de Barcelona, pero sí de otras ciudades, ¿no? El tipo de cortejo que describen las mujeres. Mira, Marta es la primera que pone cara, porque es la que más lo explicó. Es que en mi grupo de mujeres, yo hice un grupo de mujeres precisamente para recuperar esas cosas que los hombres muchas veces ni se han fijado, ¿no? No pasan por ahí. Y entonces yo a las mujeres les pregunté cómo era esto del noviazgo. Y entonces fue muy divertido ese grupo, ¿no? El cortejo es que era rural, rupestre, no sé. Por eso quería que explicaras un poco más. Es que era muy rupestre, o sea, entonces es que no se planteaba muchas veces estoy enamorada, no estoy enamorada, no. Marta siempre decía que Bueno, trabajador, pues, bueno. era muy trabajador. Ya está. Y sobre todo si las vecinas estaban de acuerdo con Antonio, ella ya se cogía al Antonio. Estaba aprobado. Después resulta que Antonio ha resultado fantástico, ¿no? ¿no? Pero tenían esta mentalidad parecida, yo que sé, a la India, que se dice muchas veces, que el amor viene después, ¿no? O sea, que el amor viene después, o no, pero tú formas una familia, ¿no? Y entonces, claro, estaba todo muy restringido, ¿no? Las chicas no podían ir solas con los chicos y no salían, bueno, y con los lutos y con todo lo que explicaban, pues claro, estaba todo controladísimo, ¿no? Cuando no, los hermanos, como en el caso de mi cuñada, explica que sus hermanos le arreaban como la vieran pasear con mi hermano, ¿no? Porque eso no podía ser, no podía pasear con él. Es decir, tú estabas en boca de todo el mundo si no cumplías con las reglas que estaban establecidas. Y esas reglas eran que prácticamente no había acercamiento físico ninguno y que tú te tenías que guardar y resguardar, porque la cuestión era la virginidad, por supuesto, ¿no? Y cualquier cosa que pareciera que podría implicar algo que no fuera virginidad absoluta, ¿no?, pues ya tú estabas en boca de todo el mundo. Y cuántas mujeres, lo hemos hablado, se quedaron para vestir santos simplemente porque habían tenido un novio. Entonces esto era una historia de mucha desigualdad entre hombres y mujeres. Ellos podían tener las novias que quisieran, que ellos no tenían ningún problema. Ahora, ellas tenían que guardarse siempre, ¿no? Y algunas como Mari, que me hace boda. Claro, yo cuando veo a vosotras me acuerdo de lo que decíais. Mari era muy divertido, dice, pues yo venía José María, que es el que tiene al lado. Bueno. Y dice, venía José María y en pleno invierno estaba así esperándome en la puerta y yo le dije, espera, que tienes que sufrir. O sea, había esta idea que se había que ganar, había que ganárselo a pulso, ¿no?
Entonces tú no le decías te quiero al chico este, no, que dice uy te quiero, yo no, Marta dice que ya no. Fue la primera vez cuando me casé. Exacto. Que no se decía que Te quiero de altar. Porque mi hermano, cuando estaba, yo sabía poco, porque era la de que tuve uno. Y entonces cuando salí, menos más que mi hermano mayor, mi hermano Juan, que no era el mayor, segundo, mayor que yo, me dijo, dice, mira, yo veo a chicas, no decía chicas, muchachas, que se acercan los muchachos y los mandan, ¿qué tal tienes? ¿Qué te pasa? Que no, tú trátalos bien. Tú no le digas, si tú ves que me ves a mí o algo, que no te dé vergüenza, que esto es normal, trátalo bien. Entonces, claro, yo a Antonio le di un poco de coba, pero cuando ya estábamos, que ya me iba parándose un poquillo con él, pues me acuerdo que por el libro lo pondrá, que por la puerta de San Francisco el Herrero, pues iba a un beso, yo no sabía dar una torta. Pero me acordé de lo que me había dicho mi hermano, que lo tratara bien. Ya, ahí guardaba la foto. pues así era, o sea, que iban al matrimonio pues de esa manera, no se casaban y ya está, y se casaban y todos felices, ¿no? O todos no felices. O sea que en el mejor de los casos 10 minutos de noviazgo y al altar, vale. Sí. Y luego, antes hablaba de los materiales y todo esto. 10 minutos de noviazgo no, 8 y 10 años de noviazgo. Dentro de los materiales que me llamaron la atención, de los materiales, utensilios en este caso, ¿no? Que me haya afectado, además de manera así personal, que me haya tocado, están los braseros que llevaban los niños a la escuela. Sí, eso todas y todos lo hemos vivido, ¿no? Porque el que lo explicó más fue José María, que está por ahí, el de Valdivia. Y José María hace un relato muy bonito de su infancia en la escuela y tal, ¿no? Y sí, llevaba como las escuelas eran edificios muy viejos, sin cristales, con las puertas de las ventanas desventijadas, eso era en los años 50, pues mi pueblo es extremo en cuanto a frío y en cuanto a calor. Entonces, bueno, íbamos súper abrigados todo lo que podíamos, porque los abrigos eran para el día de fiesta, íbamos con jerseys y tal. Y entonces las madres nos hacían unas latas de la conserva, que iban a la tienda, le decía, dame fulanita, Josefa la Arguñana, Josefa, dame una lata, y entonces del mismo brasero de la casa te echaban la lata, te ponían un cordelito así y te lo llevabas allí, las ascuas, y las ascuas te servían para no era el arte allí de frío en la escuela. Y bueno, no nos helábamos, la verdad es que íbamos con las piernas al aire, sin medias, con los calcetines, y íbamos pasando, ¿no? Entonces, eso es un recuerdo de la escuela de los 50. Por recuperar una frase que dice una de tus entrevistadas, y aquí también te voy a pedir que hagas un ejercicio para ir un poco más allá del libro, ¿no? Decía, se trabajaba para comer, no para ganar. Claro, si ahora lo vemos en perspectiva, resulta que hemos pasado de lo de trabajar para comer, no para ganar, a no trabajar para ser ricos y ahora trabajar para ser pobres. Entonces lo que quería es que comentaras un poco cómo ves esta evolución o involución a todos los que habéis venido de donde venís. Que somos todos en realidad, pero bueno. Sí. Bueno, sí, esta frase que está también en el capítulo, empezando un capítulo, ¿no? La recuerdo porque es de María, que están aquí sus hijas, Tere y Ana María. Es una mujer que tiene 96 años y que tenía, cuando fui a verla, una cabeza privilegiada, que me cantó las canciones de la República, que se sabía las de la derecha y las de la izquierda, se sabía todas. Y bueno, es que era divertidísimo. Y ella empezaba así su discurso. Entonces, si tenías algo, podías vivir. Si no tenías, pues no podías, ¿no? Y se trabajaba para comer. Para comer quiere decir que en realidad con lo que te daban no tenías para nada más que para comer. Esa es la historia, ¿no? Esa es la historia de la gente, digamos, que no tenía tierras ni tenía nada, sino que iba a
a hacer una obra que le llamaban allí, un día de trabajo, un día de trabajo, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué decirte de lo que pasa ahora, francamente. Ahora es verdad que ahora se trabaja muchas veces también casi para casi no comer, ¿no? La cosa ha ido, y en ese sentido es verdad que los que vivimos en esa época, que valoramos tantísimo esa llegada aquí, tener un trabajo, tener una paga extra, tener la posibilidad de irte de vacaciones, bueno, es que llegaran a mi casa 3 sueldos cuando nunca había llegado ninguno, eso mi madre lo tuvo que agradecer muchísimo, ¿no? Porque se podía ir al mercado, se podía ir a la tienda, todo eso. Y nosotros en esa época realmente nos ganamos bien la vida, ¿no? Y yo creo que los que tuvimos esa experiencia ahora, no sé, yo creo que valoramos que ha habido como una vuelta atrás, ¿no? O sea, no solamente teníamos un salario y todo eso, sino que llegábamos y a la semana siguiente, después de hacer una semana de prueba, nos hacían fijos, pero fijos para el resto de nuestros días. O sea, es que había yo trabajaba en personal, en el departamento de personal de la empresa, donde era una empresa muy grande de 500 trabajadores, de trabajadoras, casi todo eran mujeres que cosían y hombres que hacían los patrones y todo eso. Los hombres eran los que hacían el patronaje y las mujeres cosían. Y yo estaba trabajando en la sección de personal y me dedicaba a hacer las nóminas y hacer los contratos y todo eso. Y yo recuerdo que cada semana llegaban allí personas de Andalucía, un montón de mujeres, sobre todo muy jóvenes, y se les hacía el contrato inmediatamente. Lo siento, sí, era franquismo, pero sin embargo ese tema, cuando ahora vemos lo que está pasando, dices, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos ido de esta manera hacia atrás? A ese nivel, pues es lo que puedo decir. Sí, no, me parece una reflexión necesaria, ¿no? Uh-huh. Y luego hablas al final, haces una reflexión sobre el duelo migratorio. Es decir, esa especie de síndrome de Ulises, del que quiere volver, del que acaba quedando un poco como con las raíces a veces colgando, sin acabar de anclarlas verdaderamente, ¿no? Lo digo porque he conocido también en casos de migrantes que se han pasado literalmente pues 30 años en un lugar que no han hecho suyo, que no han sentido nunca suyo y que han mantenido siempre como la maleta hecha debajo de la cama, a punto para ver en el momento en que podían salir corriendo, ¿no? Y eso me parece uno de los dramas más terribles, ¿no? Y quizá uno de los casos más extremos de lo que tú llamas el duelo migratorio. Y me gustaría que explicaras un poco más lo que te has encontrado en las experiencias que has recogido, cómo has visto que se ha vivido ese duelo migratorio, si ha existido verdaderamente y en qué tipo de personas ha existido, cómo lo has vivido tú, si es que lo has vivido. Yo me he dado cuenta que quizá no ha habido mucha conciencia de pérdida, porque en general, porque la gente estábamos demasiado preocupados por el día a día, por salir adelante, por trabajar y ganar dinero y tener un piso y todo eso. Y claro, si te relajabas en la nostalgia y en todo eso, es que no podías tirar adelante. Entonces, en general, la gente no ha hablado mucho de cómo se sintió en ese sentido, en general. Más han hablado, por ejemplo, las mujeres que dejaron a sus madres, ¿no? El tema de la madre, que ya no tenían con quién compartir su pena o lo que sea, ¿no? Es una pérdida lo de la madre. Y algunas mujeres ya de cierta edad, que tenían ya casi 50 años, 45, 50, que estas sí que perdieron su lugar, que es la casa. Yo ahí sí que pienso que las que tuvieron la posibilidad de tener un piso propio desde el principio tuvieron menos nostalgia quizá, ¿no? Pero mi madre, por ejemplo, y mujeres como mi madre, que tenían su propia casa de siempre, eso de tener que compartir la cocina y la casa con otras mujeres con las que muchas veces no habían tenido mucha relación ni nada, creo que fue un sufrimiento muy grande. Y en el libro hay una persona que habla de eso, diciendo que perdió kilos, que lloraba cada día, que fue un sufrimiento bastante grande. Mi madre, como yo era muy consciente de que lo sufría, mi madre sufrió mucho eso, mucho.
su duelo fue sobre todo por su casa perdida, ¿no? Por ese tema, ¿no? Y también yo creo porque la gente que tenía, todos tenemos una identidad en el pueblo, a todos nos conocemos. Entonces llegar a un sitio donde no eres nadie, eso también es muy doloroso. Y mi madre, yo creo que fue una de las cosas que mi madre también vivió peor. Mi madre era Rosario del Maastricht, una familia muy conocida. Todas las familias son conocidas, pero ellos muy populares, porque mi abuelo había sido el maestro de la música, porque era una familia que se dedicaba a la música, mi abuelo, mi tío, tal. Y ella era una mujer un poco especial también, ¿no? Resaltaba un poco porque había ido a la escuela, porque dentro de lo que era el pueblo, pues era una mujer que había por lo menos pasado su periodo, digamos, escolar hasta el final, escribía las cartas a todos los analfabetos del pueblo, de la zona donde vivíamos, era una mujer popular, ¿no? Y, es decir, tenía una identidad muy marcada y era muy reconocida, ¿no? Entonces, llegar a Barcelona y encontrarse que Rosario la Maestricha no es nadie, mi madre eso lo vivió fatal, fatal. Entonces, hay un duelo, yo creo, más femenino. Los hombres se tenían que ir a trabajar, ¿no? Y más que mi tía también Marina lo explica, mi prima Marina, ¿no? Que ella había dejado a su madre, también estaba muy vinculada. Es decir, que dependía mucho sobre todo de la edad y de los vínculos que tenían con la madre, ¿no? Y lo que aquí se encontraron, si tenían que compartir casa y todo eso, eso era muy duro para ellas. Ahora, yo, por ejemplo, es que cuando tú tienes 15 años y llegas aquí y te levantas por la mañana y te vas a trabajar, a aprender cada día una cosa, a ganarte un sueldo, a que luego te vas de vacaciones, a que te puedes comprar ropa, que aprendes cada día, o sea, yo me quería comer el mundo, o sea, yo no está, ¿sabes dónde yo siento que tuve nostalgia? Yo entonces empecé a escribir poesía. Bueno, una poesía que da poco pena verla, porque tampoco, pero sí que he tenido siempre estas no sé, debilidades, inclinaciones, y yo creo que lo que hacía era la nostalgia del pueblo, que eso era maravilloso, mi pueblo y tal. Entonces era como una idealización, ¿no?, del pueblo y tal. Durante un tiempo tuve también eso, pero yo tenía aquí muchos amigos y en mi trabajo yo era muy feliz. Mi trabajo es que para mí fue donde yo me formé, en ese trabajo. Bueno, todos estamos hechos a retales, ¿no? Pero ¿cómo se vive luego lo de la vuelta a ese mundo que has dejado? Porque siempre tenemos la idea de que volvemos a un lugar, y en realidad el deseo de todo ser humano es volver al tiempo, y al tiempo no vuelves y luego te acaba desengañando. Y ya con esto ya vamos a terminar antes de que nos echen. Entonces voy a enlazar las dos últimas cuestiones. Una era esta, la reflexión de esta vuelta a un mundo que en el fondo ya ha dejado también en cierto modo de ser el tuyo, porque sí, sigue siendo el tuyo, pero es verdad que tú no vuelves al espacio, tú donde lo que reconoces es el tiempo y ahí no vuelves, ¿no? Una reflexión un poco sobre esto, ¿no? Y luego, ¿cómo te has reflejado? Lo has explicado bastante bien al principio, pero recapitula un poco de cómo te has reflejado tú en todo el proceso del libro. Es decir, hasta qué punto ha sido eso un espejo de tu propia experiencia y cómo lo has ido viviendo. Bueno, lo de la vuelta es verdad que cuando vuelves, primero ya no eres la misma. Entonces, como tú no eres la misma, tú ya vives las cosas de una manera muy diferente, pero también ellos no son los mismos, me refiero, el pueblo no es el mismo, las personas que están allí han desaparecido, por ejemplo, tus referentes primeros han podido desaparecer. Entonces yo en mi pueblo me puede pasar muchas veces eso, ¿no? Que me siento ajena, porque ya la gente que hay ya no la conozco, los más jóvenes y tal, ¿no? Conozco más a toda la gente que hay por aquí que los he visto de antes, ¿no? Pero la gente ya joven ni ellos me conocen a mí, ni yo a ellos, ¿no? Entonces esa vuelta que yo hice, queriendo recuperar lo mío, pues bueno, lo hice también en otro sitio diferente, en Jerez, ¿no? Y entonces tampoco, como yo no tenía allí ningún vínculo, pues bueno, para mí era como empezar de nuevo. Allí fue empezar de nuevo. Jerez fue vivir otra vida que yo quería vivir. Y respecto a lo otro,
¿cómo me he sentido? Vamos a ver. Yo tuve muchas dificultades, o ciertas dificultades, para saber cómo me iba yo a estar en ese libro. O sea, en principio empecé a hacer lo que ellos habían dicho y tal y cual, pero yo pensé, bueno, pero es que yo tengo una experiencia, ¿cómo me voy a quedar yo al margen? Yo tengo que explicar algo, ¿no? Y realmente me ha costado mi trabajo el poder estar sin aparecer como alguien que ocupa un espacio que no le pertenece, ¿no? Entonces yo he tenido mucho cuidado con eso, ¿no? De aparecer, pero también desaparecer, de decir cosas al hilo de lo que estaba pasando, de lo que alguien había dicho. Pues mira, al hilo de esto, los maestros, por ejemplo, cuando hablaban de los maestros por la noche, de la gente que no iba al colegio, luego iba por la noche a casa de gente que donde le enseñaban a leer y a escribir, y yo, pues al hilo de eso, mi madre también tenía como una especie de escuela en la casa y tal, ¿no? Entonces yo iba haciendo siempre a este hilo, digamos, ¿no? Y he dejado muchos espacios en blanco de que la gente no sabe qué hice yo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero yo necesitaba también hacer eso, ¿no? Hacer eso, que casi siempre ha sido, ya te digo, al hilo de lo que los otros decían. No he dicho nada que sea tan especial, no sé, nada especial. Formo parte de este grupo de gente, ¿no? Y el otro día me hicieron una entrevista en la radio en Jerez y me dijeron, ¿qué queda de aquella niña acomplejada? Y le dije, mucho. Lourdes, mi amiga Lourdes, mi compañera de la universidad. Lourdes es de pueblo también, casi. No es de pueblo, pero en fin. Y con Lourdes siempre me he sentido muy cercana porque teníamos cosas de eso, ¿no? Y yo no he perdido nunca esa niña que fui de pueblo, de Esparto, ¿eh? Y eso me ha hecho mucho sufrir también, ¿eh? En Barcelona, porque me he sentido muchas veces como dicen el refrán ese que dice mi hermano un pulpo en un garaje, como un pulpo en un garaje. Yo en la universidad siempre me he sentido como un pulpo en un garaje. Mis compañeras están aquí y algo de eso saben. Yo siempre pensaba que estaba fuera de lugar, que qué hacía yo aquí, ¿no? O sea, esa niña no ha dejado de estar presente siempre, es mi identidad primaria. Pero la has dejado muy tapadita y muy... La tienes bien educada, la niña, esa complejada, ¿eh? Pero he tenido que trabajarlo mucho, y me ha hecho sufrir, Pero estoy muy contenta, sobre todo por lo que he conseguido, que creo que es mucho más de lo que me hubiera imaginado. Y hoy Marta me ha dicho, si estuviera aquí tu madre, pues no sé cómo se sentiría mi madre, pero mi madre yo creo que nunca pensó que yo estaría en un sitio como el que estoy ahora. Yo he estado en otro sitio porque he hecho ya 3 libros, ¿no? Pero soy, como decía, hay un autor que decía que somos el sueño de nuestras abuelas, ¿no? En este caso soy el sueño de mi madre. Ella disfrutaría porque está lo que ella le gustaría que viera ahí, porque ella de joven ya era estudiosa. Y además, yo también lo he comentado en alguna entrevista, ahora es cuando yo he podido valorar a mis padres, el esfuerzo que hicieron para dejar aquello que para ellos era suficiente por nosotros. Y ahora yo con esto le rindo un homenaje a mis padres.